Hola de nuevo otra vez con vosotros. En esta semana quiero traeros un personaje que creo que si no todo el mundo, parte de todo el mundo ha escuchado de él, porque tenemos memoria de él en cada momento cuando sale el arco iris. Vamos a hablar hoy de Noé. Noé, pregonero de justicia. Todos hemos oído la historia de Noé, no hace falta que yo la cuente, cómo el Señor le mandó a hacer el arca y cómo Él proveyó, trajo todos los animales en parejas, pero yo no quiero hablaros hoy de todo esto, sino ver a Noé desde otra perspectiva. Como creyentes, no tenemos solamente el privilegio de entrar en comunión con Dios y caminar con Él, sino también el de ser sus colaboradores. ¿En qué nos parecemos nosotros a Noé? ¿Te lo has preguntado alguna vez? A pesar de que es un personaje antediluviano y hace muchísimos años que él vivió, su historia nos conmueve día a día de ver cómo él obedecía a Dios y caminaba con Dios. ¿En qué nos parecemos a Noé? En Segunda de Corintios, vamos a buscarla, yo quiero que me sigáis con vuestras Biblias, vamos a buscarlo. En Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Noé, como todo el mundo sabe, pues el Señor, cuando miró a la tierra, la vio tan llena de vicio, que él en su ministerio aquí en la tierra dice que los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. No hace falta deciros que esta tierra está llena de violencia, que el pensamiento del hombre es cada día hacer el mal, pero nos ha dejado a nosotros para ser un poco portadores, como lo dejó él a Noé. Luego en Efesios 2, versículo 10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Noé no solamente que ya estaba, prevenido de todas las cosas que iban a pasar, porque él fue el único, según el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, quiere decirse que Noé estaba en el corazón de Dios, y él era el único con su familia que adoraba a Dios y que amaba a Dios sobre todas las cosas. Es en vano decir que yo he sido salvo por la gracia de Dios, si mi conducta es nefasta. Noé tenía una fe en su Dios que fue capaz de traspasar los cielos y llegar hasta la misma presencia de Dios, y recibió el encargo de preparar un arca. Cuando leemos los versículos del 1 al 7 de Génesis 6, nos damos cuenta de cómo era el hombre y cuáles eran las intenciones de su corazón. Solamente de hacer el mal. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en gran manera. Eso es el versículo 6. Imagínate una persona que te está haciendo de sufrir diariamente y en todos los estamentos de la vida, hasta que llegas a darte cuenta, o llegas a, como se diría en mi tierra, hartarte de esa persona porque está haciendo el mal y no quiere reconocerlo. Pues eso es lo que el hombre estaba haciendo delante de Dios. El hombre era de continuo hacer el mal.
Recibió Noé el encargo de preparar un arca y no solamente construir un arca, sino también de predicar y advertir al mundo de su destrucción. Cuando tú estás predicando o estás llevando el mensaje de salvación a otras personas, te gustaría, o por lo menos creo, y a los predicadores les gustaría que algún alma se salvara en algún momento, pero Noé no. Noé no tuvo ni la oportunidad de salvar a nadie porque nadie le creía y todo el mundo se burlaba de él. Solamente su casa, o sea, 8 personas que entraron en el arca, como Dios le había dicho, porque sí que habían puesto su confianza en Dios. El Señor tuvo misericordia del hombre 120 años, que son más o menos lo que se tardó en construir el arca, para que se arrepintiera, pero lejos de hacerlo, más y más el hombre se fue pervirtiendo. Solamente echa un vistazo a la historia y te darás cuenta cómo ha sido el hombre desde que pecó Caín y Abel en el primer crimen, o sea, desde que pecó Caín contra Abel, en el primer crimen que se narra en la Biblia, cómo el hombre ha ido de mal en peor y como el Señor dice cuando estuvo aquí, se darán a la muerte los unos a los otros. El bien y el mal. En el capítulo 1 del Génesis, versículo 11, perdón, en el capítulo 1, versículo 31 del Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios se tomó la molestia de crear todo lo que en el mundo existe sin restringir nada, dando su valor añadido a todo por encima de nuestro entendimiento. En Eclesiastés dice, en el principio todo era hermoso. O sea, el Señor dijo, creó los cielos y la tierra, creó la hierba, creó los animales, creó el sol y la luna, y dice, y todo era hermoso. O sea, todo estaba bien hecho, porque ¿quién lo estaba haciendo? Dios. ¿Dónde estaba la sabiduría? En Dios. Por eso vio Dios que era bueno en gran manera. Y así lo dice en el versículo 31. Dios les proveyó a Adán y Eva de alimento, y no solamente de alimento, y una comunión entrañable con Él, de tal manera que se paseaba juntos al fresco del día en el huerto del Edén, hasta que el hombre pecó y rompió esa relación con Dios. Yo me he preguntado, ¿yo querría una comunión así con Dios? Que Dios hablara conmigo directamente, aunque Él lo hace por su palabra, por supuesto, y yo no lo pongo en duda, pero ¿no te gustaría tener una comunión íntima con Dios? Decirle de tú a tú, como le decía Moisés, y hablaba con él en el monte Sinaí, como quien habla a un compañero. A mí me encantaría tener una comunión así con el Señor. Pero en el capítulo 3 empiezan los problemas. Dios le dio las pautas a seguir para una felicidad y con propósito para ellos. Ellos prefirieron oír la mentira del diablo antes que la verdad de Dios. Decidieron vivir su vida a su propio antojo antes que dentro de la voluntad de Dios, aunque en su misericordia, por su creación, Dios les prometió un Salvador. Y esto lo podemos encontrar en el Génesis 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que va a herir o hirió a la serpiente en la cabeza? Sino el mismo Señor Jesucristo. Al herirle en el calcañar, quiere decir que algo iba a pasar, y es que el Señor tuvo que padecer en la cruz del Calvario por nuestro pecado. El Señor les proveyó en aquel momento a Adán y Eva de un arca de salvación, aunque tuvieron que salir del huerto porque allí no cabía el pecado.
donde el Señor les puso. A partir del capítulo 4 encontramos la violencia sobre la tierra y el primer asesinato, como ya he dicho, el de Caín sobre Abel. Adán y Eva y su familia prosiguieron haciendo el mal cada vez con más frecuencia. Fue su tercer hijo, Set, el que se demarcó de su entorno. En Génesis 4:26, si lo queréis buscar conmigo, dice: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nod. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, hasta ahora hablaban de tú a tú, pero con Sem empezaron a invocar, empezaron los sacrificios, empezaron a llevar una vida santa delante de Dios. Este es un pequeño rodeo para ver un poco el contexto. En la tierra existían dos generaciones, que lo podemos ver en los otros capítulos anteriores, que se les denomina hijos de Dios y hijos de los hombres. Los hijos de Dios no son otros que los que adoraban a Dios, y los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín, por supuesto. Entre ellos estaba Noé, y además dice lo que os he leído antes: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, quiere decirse que Noé hacía la voluntad de Dios en todo momento, en toda la situación, le buscaba con todo su corazón, le buscaba con toda su alma, con todas sus fuerzas, como dice en los 10 mandamientos. Y Noé fue hallado justo delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Noé hacía lo que quería? Y decía, es que lo hago para el Señor. No, es que Noé estaba de acuerdo con Dios y estaba al unísono con Dios, obedeciendo en todo lo que hacía a su vez. Dios sabía que podía confiar en él para llevar a cabo una misión tan importante. Me pregunto, ¿Dios me puede dar a mí una misión para llevarla a cabo como se la dio a Noé? ¿Crees que Dios te puede dar un encargo como la que le dio a Noé? Por supuesto que sí. Hoy no vas a construir un arca. Hay alguien en Cincinnati, en América, que ha construido un arca de las mismas proporciones que la que construyó Noé. Pero porque en aquel momento no había otra manera de salvar a la humanidad, y Dios se proveyó un arca para que Noé, su familia y los animales pudieran empezar de nuevo, para una generación santa, que después falló, como hemos fallado tú y yo, como hemos fallado todas nuestras generaciones, y el Señor Jesús tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario para poder darnos salvación por medio de su preciosa sangre. Hay un pasaje en Segunda de Reyes que me gusta mucho acerca del rey Josías, que si queréis podéis venir conmigo, Segunda de Reyes. Sabéis que en los tiempos de Josías, su padre Amón, pues permitieron, adorando a las imágenes, y aparte de eso, todo el reino estaba pervertido, como la humanidad se ha pervertido por sí sola. Y vamos a leer en el capítulo 23:3, dice que estaba reinando Josías, y dice así: después que leyeron en el libro de la ley, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, Josías también
era de un mismo corazón con Dios. Entonces, él hizo pacto para seguir, como lo siguió Noé, a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Quiero dejarlo aquí y quiero traeros la semana que viene, quiero traeros la segunda parte de Noé, porque es muy interesante. Entonces, para no hacerlo muy largo, vamos a cortarlo aquí y os voy a desear que el Señor os bendiga mucho, que tengáis un tiempo para leer el libro del Génesis, los primeros capítulos, para daros cuenta de que Noé es igual que tú, o tú igual que Noé, y tú puedes llevar tu corazón a los pies del Señor. Que el Señor te bendiga y hasta la semana que viene.